¿Qué es el hombre? Por Martin Buber. 37, segunda parte. Los intentos de nuestra época. 3. La doctrina de Schiller. 10. Pero para enterarse mejor de lo que es el espíritu, no basta con investigarlo allí donde se ha convertido ya en obra y en oficio. Hay que buscarlo también donde es todavía acontecimiento. Porque el espíritu, en su realidad original, no es algo que es, sino algo que acontece. Mejor dicho, algo que no es esperado, sino que ocurre de pronto. Obsérvese al niño, especialmente en esa edad en que ya abriga en su seno el lenguaje, pero no todavía los bienes tradicionales almacenados en él. Vive en las cosas dentro del mundo de las cosas, con todo lo que nosotros, adultos, todavía conocemos, y también con todo lo que ya no conocemos, con todo lo que nos ha sido desbaratado por los bienes de la tradición, por los conceptos, por lo que es fijo y seguro. De pronto, el niño empieza a contar, sigue contando, se sume en el silencio, vuelve a interrumpir de nuevo. ¿Cómo y qué nos cuenta el niño? No podríamos caracterizarlo más que de un solo modo, míticamente. Cuenta lo mismo, exactamente, que el hombre primitivo cuenta los mitos, que han surgido del sueño y de la visión en vigilia, de la experiencia y de la fantasía. ¿Acaso no es la fantasía originalmente un modo de experiencia? Fundidos en indisoluble unidad. Ahí tenemos al espíritu de pronto, pero sin ningún ascetismo ni sublimación previos. El espíritu se hallaba ya, por supuesto, en el niño, antes de que comenzara a contar, pero no en cuanto tal, no por sí, sino fundido con los impulsos y con las cosas. Ahora aparece él, independiente, en la palabra. El niño tiene espíritu cuando comienza a hablar. Lo tiene puesto que quiere hablar. Antes de haber hablado, las imágenes míticas no estaban separadas, sino englobadas y amontonadas en la sustancia de la vida. Ahora están ahí, en la palabra. Porque el niño posee el impulso espiritual de la palabra, surgen hacia afuera, cobran a la vez una conciencia independiente y expresión. El espíritu comienza como impulso a la palabra, es decir, como el impulso a estar junto con los demás en un mundo de fluyente comunicación de imágenes que se dan y se reciben. O podemos observar a un campesino de esos que existen todavía, aunque parecen haber desaparecido ya las condiciones sociales y culturales que lo hacen posible. Me refiero al campesino, que, durante toda su vida, parecía no poder pensar más que en términos de finalidad y técnica, que siempre lleva en su cabeza el pensamiento de lo necesario para su economía y para la situación inmediata de la vida. Pero empieza a envejecer, y ya le cuesta trabajo llegar al nivel eficaz del hombre que era. Lo sorprendemos ocioso, en un día de descanso, con la mirada perdida en las nubes, y si se le pregunta, ¿qué haces?, responde, después de una pausa, que estaba pensando en el tiempo, pero nos damos cuenta de que no nos dice la verdad. De cuando en cuando, de forma inesperada, abre la boca para pronunciar una sentencia. Ya otras veces pronunció sentencias, pero eran casi siempre cosas sabidas, tradicionales, observaciones, entre amargas e irónicas, sobre la marcha de las cosas. Y algo parecido sigue diciendo ahora, sobre todo cuando las cosas le salen mal, cuando ha experimentado la resistencia de las cosas, lo que Schiller considera como lo esencial en la experiencia del mundo. Es decir, cuando vuelve a probar de nuevo la contradicción que reina en el mundo. Pero, entre palabra y palabra, dice también otras que antes no se le oían, no conocidas por la tradición, y las dice con la mirada fija, a menudo como entre dientes, como si hablara para sí, y apenas si se las podemos pescar. Está expresando sus propias ideas. No hace esto cuando experimenta la resistencia de las cosas, sino, por ejemplo, cuando el arado se hunde en la tierra con tanta blandura y tan hondo que parece que aquella se le abre entrañablemente, o cuando la vaca ha parido con tanta facilidad que parece haber actuado como partera alguna potencia invisible. Es decir,
que emite opiniones propias cuando ha experimentado la gracia de las cosas, cuando, a pesar de todas las resistencias, vuelve a experimentar que existe una participación del hombre en el ser del mundo. Es verdad que la experiencia de la gracia ha sido hecha posible por la experiencia de la resistencia y en contraste con ella. Pero también ocurre en este caso que el espíritu surge de acuerdo con las cosas y de acuerdo con los impulsos.